encargan de los decorados y todo. ¿Está bonito o no? Sí, blanco y rojo, ¿no? Los colores de nuestra bandera nacional. Bueno, pero es tierra de libertad. Amén. Somos libres en el sentido social, natural, diríamos así. Somos libres en el sentido geográfico, tenemos nuestro territorio bien delineado ya. Y agradecemos a Dios por esa libertad, porque dentro de eso también podemos predicar el evangelio, no hay persecución. Y si la hubiera, igual vamos a seguir predicando el evangelio del Señor. ¿Amén? ¿Amén o no, iglesia? Hey, no, amén, amén. Así nos persigan, vamos a seguir predicando el evangelio del Señor, porque ese es nuestro llamado. Dios está con nosotros y Él manifestará su gloria respaldando el cumplimiento de la gran comisión en nuestras vidas. Pero damos gracias a Dios porque hay esa libertad aún de predicar el evangelio de Jesucristo. Pero está marcando la diferencia, gracias a Dios, a causa de la voluntad del Padre, de la iglesia en Perú, que está siempre orando, intercediendo por nuestra nación, y sí está marcando la diferencia con otros países de América Latina y aún del mundo. Estamos agradecidos a Dios porque en la economía no estamos como años atrás, 20, 30, 40 años atrás, ahí a la saga siempre y con la soga al cuello, y gracias a Dios que hoy dicen que el sol peruano es el dólar de Latinoamérica, ¿no? Y que está bien posesionado como moneda. Estamos bien, gracias a Dios por ahí. Moralmente también vamos mejor que otros países, pues acá no se ha aceptado ni los matrimonios con gente del mismo sexo, porque sabemos que esa no es la voluntad de Dios. Y aunque el Congreso tiene muchas imperfecciones, pero gracias a Dios que hay gente con un corazón conforme a la palabra de Dios que no permite que se aprueben leyes de ese tipo como en otros países. Amén. Felices de estar aquí en Perú, estamos contentos de que Dios diseñó nuestra vida para estar aquí, porque podríamos estar en cualquier otro lugar del mundo, pero gracias a Dios que estamos en nuestro querido Perú. Tenemos esa libertad de la cual estamos hablando, pero aún hay otra libertad más preciosa, más gloriosa, más permanente, y es la libertad eterna que tenemos en Cristo Jesús. Hemos conocido a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, y Él dijo que si conocemos la verdad, seremos verdaderamente libres. Así es que esta mañana estamos los libres que hemos nacido en Perú, los verdaderamente libres, porque hemos conocido la verdad por medio de Jesucristo. Amén. ¿Felices de eso? Muy bien, vamos a la palabra de Dios, agradeciendo a nuestra gente preciosa, jóvenes que siempre están trabajando y han hecho este precioso diseño por Mes Patrio, decorando nuestro ambiente. Gracias a ellos, gracias por su vida. Sean bendecidos y mucha gratitud en nuestro corazón por cada uno de los que dan su tiempo para servir al Señor. Muy bien, vamos a Juan capítulo 15, versos del 1 al 3, vamos a seguir por ahí, siendo ministrados, refrescados, ayudados por el Señor, quizá algunos aprendiendo cosas nuevas, otros recordándolas, pero siempre sabiendo que esta es una palabra fresca y es una palabra buena para nosotros. Esta mañana yo puedo decir que la palabra de Dios es buena. Y lo repito, la palabra de Dios es buena. Muy bien. Entonces, ¿qué les parece si vamos a Juan 15 y vamos leyendo pues desde el versículo 1 y hoy vamos a ir hasta el verso número 4? Vamos a ir todos juntos, ¿ok? Juan 15 del 1 al 4. Muy bien, comenzamos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Cuántos de ustedes honestamente leyeron la palabra de Dios juntos conmigo? Levanten su manita. Allá. Entonces han estado en bajo volumen solamente. Que no fueron desobedientes para seguir la dirección, sino leyeron despacito. Está bien, se los aprueba. Gloria a Dios. Este es el pasaje que estamos meditando en este tiempo. El Señor nos guió para eso, para ir conociendo más de nuestro Señor Jesucristo, pues la Biblia nos dice que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora por su boca propia, boca de Él, estamos conociendo esta revelación de la palabra de Dios y siendo iluminados en ella.
esta declaración del famoso último yo soy de Jesucristo. Yo soy la vid verdadera, y todo lo que hemos leído. Y estamos agradecidos a Dios de que Él sea la vid verdadera. En el Antiguo Testamento hubo una vid, el pueblo de Israel, que fue una vid infiel, una vid que siendo la vid del Señor no cumplió el propósito de Dios, se salió de la palabra de Dios y obviamente no cumplió conforme Dios había diseñado. Pero viene Jesús para decirnos que Él es la vid verdadera, que el Padre es el que se encarga de cultivar esa vid y también de que esa vid tiene pámpanos que están diseñados y que su propósito es que puedan llevar fruto. Qué bueno que tenemos a la vid verdadera. Pertenecemos a Jesús, la vid verdadera. Somos miembros no de la nación de Israel, somos miembros no del pueblo geográfico y político y social de Israel, somos miembros de la verdadera vid de Jesucristo. Él dijo, yo soy la vid verdadera, y nosotros somos miembros de su cuerpo. Somos los pámpanos, somos las ramas donde se exhibirán los frutos de Cristo mismo. Nosotros no vamos a exhibir nuestros frutos, nuestras habilidades, nuestra calidad humana. Lo que vamos a exhibir es el carácter de Cristo. Nuestro fruto tiene que ver con exhibir a Jesucristo. Que Cristo fluya a través de nosotros y manifieste que nosotros somos miembros de su cuerpo. Y por eso Cristo se expresa a través de nuestras vidas. Es bueno saber que Él es la vid verdadera y que nuestro lugar es el lugar de pámpanos, ¿verdad? Ya vimos eso. Todos los pámpanos a veces no están cumpliendo su propósito, pero gracias a Dios que Dios es bueno. Y Él acomoda los pámpanos, Él levanta los pámpanos, Él orienta los pámpanos, los coloca bonito para que puedan fructificar. Cuando un pámpano no da fruto, lo coloca el Señor, lo ayuda, lo levanta para que este pámpano pueda fructificar. Y entendemos que de buenas a primeras, como suele decir el dicho, no todos los que están en la iglesia, los que aún ya han nacido de nuevo, se encuentran produciendo fruto. Y hay muchas razones, cada uno tiene sus razones, pero gracias a Dios, que es Dios bueno, misericordioso y es nuestro Padre de toda consolación. Y que nos ha dado el Espíritu de Cristo para que sea no nuestro condenador, no el que nos saca de la iglesia, sino nuestro ayudador para levantar nuestra vida al propósito de Dios. Y estamos agradecidos por la ayuda del Espíritu Santo. Amén. No hay mejor ayudador que el Espíritu Santo para nuestra vida. Entonces, los pámpanos que no están llevando fruto, hemos estudiado que son acomodados por el Señor para que puedan dar fruto. Si ya nacieron de nuevo, si ya somos hijos de Dios, entonces el Señor no va a desperdiciar que ya somos sus hijos y que la sangre de Cristo ya nos limpió. Entonces va a hacer todo lo que Él tenga que hacer para ayudar a que nuestra vida cumpla su propósito. Hemos visto también en el último domingo que ya estamos limpios por la palabra del Señor. Amén. El día que nacimos de nuevo por la palabra fuimos limpiados totalmente de nuestra vida pasada, nuestros pecados pasados, presentes, futuros, pero que en el transcurso de nuestro crecimiento, al estar en este mundo y al ir nuestra vida aún siendo perfeccionada, necesitamos lavarnos los pies. Ya todo el cuerpo está limpio, pero estamos caminando en este mundo y hay cosas que tenemos que ir perfeccionando, cosas que tenemos que ir mejorando, dejando atrás cosas y a veces cosas del mundo que se pegan, y necesitamos por la palabra de Dios también lavar nuestros pies día a día, a través de la intimidad, a través de la comunión, a través de dejar que esa palabra en nuestra comunión íntima con el Señor, en nuestro devocional diario con Dios, leyendo la palabra, esa palabra nos limpie, venga a nuestro corazón y determinamos ponerla por obra. Y así vamos siendo limpiados, perfeccionados, creciendo más a la medida de la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez más parecido a lo que realmente somos, miembros del cuerpo de Cristo. Amén. ¿Cuántos están limpios por la palabra de Dios? ¿Y cuántos se lavan todos los días los pies con la palabra de Dios? Amén también, igualito. Así como dijeron amén que están limpios, amén que hay que limpiarnos y lavarnos todos los días con la palabra de Dios. La Biblia hace diferencia entre ese hecho de estar lavados,
Luo es la palabra griega que se usa totalmente, y lavados de la carita o solo las manos o solo los pies, que es nipto. Es el término para lavarse una sola parte del cuerpo, y darse un baño es luo. Entonces nosotros ya estamos luo, pero todos los días lipto. ¿Me entendieron? Si no me han entendido, oren y el Espíritu le va a dar la sabiduría respectiva. Facilito, hermanos, facilito. Si me lavo los pies, ¿qué es? No, nipto. Y si me baño, ¿qué es? Luo. Ya estamos luo, limpiados por la palabra, pero todos los días esa palabra nos limpia de cositas que a veces están pegadas a nosotros en nuestro crecimiento. Todos los días necesitamos nipto, ¿ok? Gloria a Dios. Hay gente que necesita luego también bañarse, pero no son muy seguidores del baño. ¿Okay? Muy bien, dejamos el asunto ahí. Vamos al verso número 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y yo en este punto quiero recordarles que la palabra de la vid y los pámpanos, esta parábola, en esencia no es para enseñarnos cómo somos salvos o cómo dejamos de ser salvos, cómo nos perdemos o nos quemamos. No, esa no es la esencia de la enseñanza de la parábola de la vid y los pámpanos. Su propósito es que entendamos que todos los hijos de Dios tenemos que llevar fruto, más fruto y mucho fruto. Tenemos que ser hijos que caminamos también como discípulos de Jesucristo. Y que si hemos sido afectados por el nuevo nacimiento, esto tiene que evidenciarse de todas maneras, porque el propósito de un árbol es que dé fruto. Nadie siembra para tener solo árbol, queremos tener fruto. Siempre tiene que haber un provecho en lo que nosotros sembramos, aunque sea un provecho estético, pero queremos que una planta estética crezca bonita y cumpla su propósito y la podamos admirar. Y los árboles que fructifican queremos que al sembrar den fruto. El propósito nuestro es que como hijos de Dios y discípulos del Señor llevemos fruto, más fruto y mucho fruto. Amén. Estamos para eso. Digan, yo estoy como hijo de Dios para llevar fruto, más fruto, mucho fruto. Amén. Analicemos la palabra permanecer, porque este es un término bastante interesante. Esta palabra permanecer, menó, en el griego, 4 letritas, menó. Esta palabrita se usa 118 veces en la palabra. 40 veces está en el Evangelio de Juan, 26 veces en las epístolas. Y en este capítulo 15 que estamos viendo, en la parábola de la vid y los pámpanos, en el capítulo 15 se usa 11 veces el término permanecer. Entonces quiere decir que es enfático, tiene importancia, se menciona varias veces. De acuerdo a las veces que se menciona algo es que nosotros vemos su trascendencia, su importancia. Entonces, en tan solo este capítulo 15 de Juan, la palabra permanecer aparece 11 veces, lo que nos habla que es un término importante que debemos de analizar, debemos darnos cuenta de su significado, obviamente para entenderlo y aplicarlo en nuestra vida. Digan conmigo permanecer. Preciosas hijas de Dios, damas, digan permanecer. Varones del Señor, díganlo una vez más. Todos juntos, permanecer. Amén. Eso es lo que el Señor dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Ahora, este término permanecer lo vamos a entender bien enfocándolo respecto a 3 áreas, a lugar, a tiempo y a condición. ¿De qué estoy hablando en este sentido? Cuando hablo de enfocar el significado de permanecer respecto a un lugar, es que cuando tú permaneces en un lugar, tú te quedas en ese sitio. Si tú te vas a un hotel, vas a permanecer ahí los días que quieras, pero te quedas ahí, vas a estar ahí. Posiblemente en lo natural tú salgas un ratito, pero de todas maneras pernoctas ahí, dormirás ahí, estarás más en ese sitio. Ese es el significado de permanecer, quedarse como un huésped, alojarse, residir, mantener una comunión ininterrumpida en el lugar en el que estamos. Eso es en cuanto al lugar. Tenemos que quedarnos donde estamos, en síntesis.
Permanecer en cuanto a un lugar es quedarse ahí donde estamos. En cuanto a tiempo, significa que tenemos que continuar resistiendo, sobreviviendo, así haya dificultades, porque a veces tú estás en un lugar y de repente una situación como que te quiere obligar a abandonarlo. Entonces, permanecer en cuanto a tiempo es que sigas en el lugar donde estás, que te mantengas ahí. Que si alguien pasa por ahí diciendo, iglesia, oigan bien, va a haber un temblor, así es que mejor salgan, tú digas, no, yo me quedo escuchando la palabra de Dios. Amén, por los que han dicho amén, Gente de fe, los que no tienen fe, mejor se van, ¿ya? Ahí siguen al anuncio del avisador. Muy bien, en cuanto a tiempo es resistir, estar en un sitio y quedarse ahí resistiendo las tentaciones, las oportunidades de dejar de estar ahí. Eso realmente es permanecer. Y también en cuanto a una condición, indica que tú estés tal como lo que tú eres en un lugar donde tú estás permaneciendo, sin cambiar. En cuanto al lugar, el mismo lugar. En cuanto a tiempo, resistiendo cualquier situación y te sigues manteniendo ahí. Y en cuanto a condición, indica que tú vas a permanecer tal como tú eres. No vas a cambiar. Si eres un hombre valiente de Dios, no te vas a convertir ese rato en un cobarde. Sigue siendo hombre valiente del Señor, mujer valiente del Señor. Sigues permaneciendo igual que lo que eres, un hijo, una hija de Dios. En síntesis, permanecer es que te quedes donde estás y como estás. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos. Permaneced en mí y yo en vosotros. Tenemos que quedarnos donde estamos, en el lugar que Dios nos ha puesto como pámpanos y así como lo que somos, de acuerdo al diseño de Dios. Quédate donde estás y como estás, permanece como una rama, permanece como un pámpano. Dijimos en algún momento que nunca tratemos de tomar el lugar de la vid. No somos los que producimos o damos el fruto, somos los que exhibimos el fruto. Esto debes tenerlo muy claro. Nosotros exhibimos a Cristo, exhibimos su vida, exhibimos su carácter, exhibimos su poder, no lo producimos. ¿Y quién lo produce? Cristo mismo, que es la vid verdadera. De Él viene toda la savia, de Él viene el poder, viene la sabiduría, viene todo para ser exhibido. Él es la vid verdadera y nosotros los pámpanos. ¿Lo están entendiendo? Nosotros las ramas que vamos a exhibir el fruto. Ese es nuestro papel. Y Jesús dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Tenemos que permanecer entonces en este sentido tal como Jesús lo ha delineado. Ya estamos aquí, hermanos, como ejemplo. Ya llegamos a este lugar. Ya estamos oyendo la palabra de Dios. Entonces, no vamos a tratar de llegar ni de permanecer. Ya estamos permaneciendo en este lugar. Así, ya somos hijos de Dios. No tratamos de ser hijos de Dios por nuestro esfuerzo, conducta o buenas obras. Ya somos hijos de Dios por la gracia de Dios, por nuestra fe en Jesucristo. Ya estamos en el cuerpo de Cristo. Así como que ya estamos en este lugar. No estamos tratando de llegar. Entonces solamente hay que permanecer hasta la despedida. Siempre les decimos, hermanos, el culto comienza con hora y termina con la despedida. Eso quiere decir, en otras palabras, permanezcan en este lugar, permanezcan como lo que son, como hijos de Dios que aman la palabra, permanezcan ahí sentaditos sin estar, entra y sale, para y levanta. Permanezcan en este lugar sentaditos atendiendo la palabra de Dios. Ya estamos en este lugar y estamos en el cuerpo de Cristo. No estamos tratando de llegar a este lugar. Ya enfrentamos dificultades seguramente de tráfico, problemas de otra índole al venir aquí, pero ya estamos aquí. ¿Ok? Ya estamos en el cuerpo de Cristo. Nosotros no producimos el fruto, nosotros exhibimos el fruto. Ahora, cuando Jesús habla de permanecer en mí, permaneced en mí y yo en vosotros, Él nos está enseñando en esta expresión el sentido de urgencia en este asunto.
que nos muestra que como cualquier discípulo tiene la responsabilidad de esta acción, de llevar a cabo esta acción. Es decir, ¿en quién está la responsabilidad de permanecer? En nosotros. Jesús dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Entonces hay una cosa que tiene que ver con mi responsabilidad y es la de entender primero lo que es la permanencia y mantenerme permanente en lo que Cristo me está diciendo. Permaneced en mí y yo en vosotros. Hay una parte nuestra, porque tenemos voluntad, tenemos libre albedrío, podemos tomar decisiones, Dios nos puede hablar y podemos determinar y decidir obedecerle. Y la gente con su libre albedrío, como siempre suele hacer, aún estando en la iglesia, puede tomar la decisión de ir por su propia mente y opinión y desobedecer lo que Dios dice y seguir en la iglesia. Eso pasa. ¿Sí se han dado cuenta, verdad? Pasa eso en toda la iglesia cristiana, en todo el mundo, en todas las comunidades cristianas. Hay gente madura, inmadura, hay gente que son bebés, hay gente que son ya maduros en Cristo y hay de todo en la viña del Señor. ¿Por qué? Porque tenemos libre albedrío. Hoy mismo yo les puedo dar una dirección de que se mantengan tranquilos, en reverencia, cuando se levantan las ofrendas y hay gente que le llega y puede levantarse, salir, caminar, ir a tomar aire afuera y hace lo que quiere. ¿Ve? ¿Se da cuenta? ¿Por qué sucede eso? Porque hay un libre albedrío, porque la gente toma sus decisiones. Por eso Jesús dijo, permaneced en mí, es decir, hay una responsabilidad en que entendamos la permanencia y vivamos en permanencia. Y Jesús también dijo, no solo que permaneced en mí, Él dijo yo en vosotros. Él nos está diciendo, en cuanto a mí, yo siempre seré fiel. En cuanto a mí, yo siempre estoy con ustedes. En cuanto a mí, yo siempre estoy por ustedes. Porque Él no solo dice permaneced en mí, Él dice yo en vosotros. Y Él nos está dando un mensaje de que su fidelidad para nosotros es permanente, que Él no cambia, pero que nosotros debemos entender la permanencia y mantenernos en lo que es permanecer. ¿Para qué? Para llegar a llevar fruto, exhibir el fruto. No a producirlo ni a dar, pero a exhibir el fruto. Entonces, si nosotros permanecemos entendiendo nuestra responsabilidad, entonces experimentamos esta realidad como beneficio práctico de que Jesús está con nosotros. Lo experimentamos. Una persona que no está permaneciendo, por ejemplo, en comunión con el Señor, entonces toma sus propias decisiones y no experimenta a Jesucristo. Ni siquiera tiene ganas de orar a Dios, porque está lejos del Señor en esta área práctica de la permanencia, que es un área que también está implicada en la palabra, y entonces no se anima ni siquiera a buscar a Dios. Pero alguien que está en permanencia en esta área, en comunión con Cristo, es un hijo de Dios, está como miembro ya del cuerpo de Cristo y se mantiene en el lugar que se le ha dado, entonces esa persona, por estar en continua comunión con el Señor, está orando por sus cosas, no las está haciendo por su propia cuenta, está teniendo intimidad con el Señor, está cumpliendo el propósito de Dios de ministrar el corazón del Padre, de tener intimidad con Jesucristo, y está haciendo todo eso, y entonces está experimentando la realidad de Cristo cada día en su vida. Pero el que no permanece en este sentido práctico, entonces no va a experimentar esa gran bendición de la presencia de Cristo. Este sentido de la dependencia como parte de permanecer es muy claro en la palabra de Dios. Hay una parte que tenemos que entender que llamemos la parte legal, de que ya estamos en Cristo, de que permanecemos en Él desde que fuimos injertados al recibir la enseñanza de la salvación por medio de la fe en Cristo, cuando se nos predicó el Evangelio. Hemos sido injertados en el cuerpo de Cristo, ya fuimos bautizados por el Espíritu, metidos en el cuerpo de Cristo, y en ese sentido ya estamos ahí, pero hay que quedarnos ahí. Y eso traslademos a la parte práctica, al día a día. Porque siempre, hermanos, todo lo que es legal que Cristo ha hecho tiene un propósito de vida mientras estamos aquí en la tierra. Y eso lo vemos
en los evangelios, en las epístolas, muy claro. Hay una gran bendición para la iglesia al recibir la revelación de lo que somos en Cristo, de la bendición de ser hijos de Dios, de todos los beneficios que nos pertenecen en Cristo. Pero es muy claro también en las epístolas, tanto como los evangelios, que hay una parte importante que es la parte práctica a la que hay que aplicar las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente en Cristo. Por ejemplo, la Escritura dice que el que es justo practique la justicia. ¿Cuántos justos en Cristo tenemos aquí esta mañana? Digan, soy justo en Cristo. Mi pregunta es, ¿para qué eres justo en Cristo? ¿Para que vivas en injusticia? ¿Para que vivas como uno que no tiene a Cristo? ¿Para que te involucres en las mismas cosas y pleitos como uno que no conoce a Cristo? No, evidentemente no. El que es justo, practique la justicia. El que es santo, santifíquese más todavía. Todo lo que somos y se nos ha dado en Cristo tiene que terminar manifestándose en nuestro diario vivir, en nuestra vida práctica. ¿Amén? ¿Está claro esto? Entonces, hay una mutua responsabilidad en este asunto de permanecer en mí y yo en vosotros. Dios no va a fallar, Cristo no va a fallar, Cristo no nos va a dejar. Nosotros tenemos que mantenernos en ese asunto. Tenemos que estar vigilantes de que ya somos hijos de Dios y de mantenernos en el propósito de Dios, de dar fruto, más fruto y mucho fruto. Porque no estamos para vivir siendo desperdiciadas nuestras vidas sin cumplir el propósito del Señor. Si ya nacimos de nuevo, la parábola de la vid nos enseña que como discípulos de Jesucristo tenemos que dar fruto, más fruto y llevar mucho fruto. Lo que debemos de entender en esto es que la Biblia nos muestra que hay una dependencia, un llamado a la comunión como parte de una permanencia práctica. Ya somos hijos de Dios, ya estamos en Cristo, ya fuimos injertados, esto fue por la fe, pero hay que trasladarlo a nuestro diario vivir, a una vida práctica. ¿Qué dijo el Señor Jesús en este sentido? Él dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Ahora, ¿cómo es este asunto? ¿Hay que convertirse en caníbales? No, no y no. Esto es algo ilustrativo, por supuesto, que habla de comunión, que habla de aceptación, que habla de creer y confiar en Jesucristo, porque en el contexto de este verso que les menciono, en el que Jesús dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, el contexto dice que Él es el enviado de Dios y que hay que creer en Él para salvación. Entonces, ¿qué significa comer a Jesús? Creer en Él, ponerlo dentro de ti, porque la comida lo metes dentro de ti, ¿verdad? La comida física. Y comerlo a Jesús es creer en tu corazón, en que Él es el Hijo de Dios enviado para salvación. Ese es el contexto de Juan 6, donde está este versículo que les acabo de mencionar. Juan capítulo 6, versos 56 y también 57. El que me come, permanece en mí. El que cree en mí, permanece en mí. ¿Qué es permanecer en la práctica? Es mantenerte creyendo en Jesucristo, creyendo en su obra, creyendo en su enseñanza, creyendo en los resultados de su obra, creyendo en todo lo que está relacionado con Jesucristo. Eso es comer a Jesucristo, eso es permanecer en Él. Él dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. ¿Y qué significa en este contexto? Que nos ayude a entender este asunto de la permanencia, y significa que hay que creer en Él siempre como el enviado de Dios para salvación. Recuerda, Jesús es la fuente, siempre. Él es la vid, el que tiene la savia distribuida a los pámpanos, a las ramas, para que éstas fructifiquen. Él es la esencia de todo, es el origen de una vida que fructifica. Él la sustenta de tal manera que los pámpanos van a llevar fruto. Todos los que hemos nacido de nuevo y somos salvos por la gracia de Dios por medio de la fe,
estamos conectados o ya estamos en Cristo. Somos sus ramas. Si dices amén es porque vas entendiendo el mensaje. Lo repito, todos los nacidos de nuevo, salvos por la gracia de Dios por medio de la fe, ya estamos en Cristo y somos sus ramas o somos sus pámpanos. El problema grave que se suscita es que muchos pámpanos quieren hacer las cosas por su fuerza, por su esfuerzo natural, y quieren convertirse en la vid, en los que ellos con su esfuerzo y a su manera producen los frutos. Y esto no funciona así en el reino de Dios. Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Y los pámpanos exhiben el fruto que la vid produce. Ellos mismos no lo producen. Exhibimos el fruto de la vid. Entonces, bendita iglesia de Dios, nuestro papel es permanecer en Cristo. Esto no es difícil. Ya en el ejemplo que les he puesto, estamos aquí. Yo puedo dejar el púlpito por un momento y decirles que por unos minutos, por favor, permanezcan ustedes aquí. Y ya saben que se van a quedar así como hijos de Dios, buena gente, niños buenos, como han estado escuchando la palabra, porque les hemos dado dirección de que permanezcan aquí. Y se aplica esto al sentido de lugar, al sentido de tiempo y al sentido de condición. Entonces ustedes estarán aquí hasta que vuelva. ¿Amén? ¿Amén? Entonces bendiciones, me voy, ya regreso. ¿Ok? Ya regresé, estamos aquí y ustedes están como niños buenos. Gloria a Dios, que han entendido lo que significa el permanecer. Dios es el que nos ha hecho ramas de la vid. Nunca tratemos de ser la vid. Él es la vid verdadera. La actitud de la rama es una actitud de descanso, de confianza, porque toda la suficiencia está y viene de la vid. No hay nada más fácil que permanecer donde ya estás. Qué difícil es estar aquí donde ya están. Están sentaditos, tranquilos, oyendo la palabra de Dios. Lo difícil de repente fue llegar, pero eso ya fue, ahora ya están aquí. Entonces de verdad que no es difícil, no hay nada más fácil que permanecer donde ya estamos. Permanezcamos como pámpanos, permanezcamos como ramas que vamos a exhibir el fruto de Jesucristo. ¿Cuántos recuerdan que Jesús le habló una vez a la higuera? ¿Cuántos recuerdan eso? Amén, gloria a Dios. Entonces imagínense que un día se levantan con ganas de imitar a Jesucristo, pero como no hay higueras ahorita y hay muchas vides, se van a visitar por ahí un campo donde hay mucha vid sembrada. Entonces se van ustedes y la hacen como Cristo, hablando a la higuera, pero le están hablando a una vid. Y ahí esa vid tiene sus pámpanos. Y ustedes se presentan delante de la vid y le dicen, ¿sabes qué? Soy un hijo de Dios, así es con la iglesia cristiana de Efeso, mi nombre es tal, mi DNI es tal, y quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué yo siendo lo que soy, un hijo de Dios y esto y lo otro, y estando años en la iglesia, yo no puedo dar fruto? Pero tú, que no eres nada de lo que yo soy la corona de la creación de Dios, eres capaz de dar fruto. Y le preguntas a la vid. Y la vid en esta ilustración, en la higuera no habló, pero aquí la hacemos hablar a la vid. La vid te va a decir, ¿sabes qué? ¿Por qué yo doy fruto? Sencillo, porque estoy en el lugar donde el que me diseñó me ha puesto. ¿Por qué yo como pámpano puedo dar fruto? Porque estoy en el lugar que Dios, mi creador, me ha puesto. Entonces yo doy fruto por esta razón. Y te puede decir, el pámpano te puede decir, tú seguramente estás tratando de hacer las cosas, tratando de dar fruto, esforzándote y no tomando los recursos, no tomando las cosas que Dios te ha dado en Cristo para que puedas exhibir su vida. Y quieres por tu propia cuenta, por tu buena intención, exhibir a Jesucristo, pero así no se puede, así no funciona. Él es la vid, nosotros los pámpanos. Todos los recursos nos ha dado Dios para que exhibamos a Jesucristo. No es en tu carne, no es en tus fuerzas, no es en tus intenciones. Es tomando lo que Dios ya te dio en Cristo. ¿Qué nos ha dado Dios? Todo en Cristo. Sabiduría, poder, enseñanza, todo, realmente todo lo que necesitamos. Estamos completos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, eso es lo importante. Tenemos que recordar que nosotros no nos hemos puesto en la vid. Dios es nuestro creador, es nuestro salvador y Él nos ha puesto en la vid.
La vid tiene una función, los pámpanos otra. Nuestra función es de pámpanos. ¿Y quién nos ha puesto así en la vid? Dios mismo. Miren lo que dice la palabra. Dice, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ahora, 1 Corintios 1:30 es el siguiente versículo de lo que he leído. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Lo repito, mas por Él, por Dios el Padre, por su voluntad expresada en Cristo, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Pregunta, ¿quién nos puso en Cristo Jesús? Dios el Padre. No tú mismo, no tu bondad, no tus buenas obras, no tus intenciones preciosas. El que nos puso en Cristo fue el Padre, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloríe, el que quiere sacar pecho, el que quiere exhibir algo, lo haga gloriándose en el Señor y no en sí mismo. Dándole la gloria a Dios por todo esto y no mostrando nada de lo suyo. Mostrando que todo esto es por causa de Dios y que la gloria se la lleva nuestro Dios. Dios ya lo hizo. Digan, Dios ya lo hizo. Digan, no lo hice yo. Dios ya lo hizo. Entonces ya estamos conectados a la vid verdadera. Ya estamos en la vid y nuestra responsabilidad es permanecer, descansar, confiar en que toda suficiencia y todo lo que necesitamos para exhibir el fruto va a venir de la vid. Va a venir de la vid. Nosotros somos los pámpanos. Cuando el pámpano va a producir el fruto, si es que no hay lluvia, la misma planta se encarga de sacar humedad del suelo para facilitar que el pámpano pueda fructificar. No es el pámpano el que va en busca de agua, es la vid la que va en busca de agua para que el pámpano pueda fructificar. Dios es nuestro todo, nuestro proveedor en todas las áreas. No reemplacemos algo de lo nuestro por lo todo de lo que Dios ya nos ha dado en Cristo. Usemos los recursos de Dios. Tomemos la provisión de Dios. Él es la vid verdadera, iglesia. Y nosotros vamos a fructificar y exhibir tomando de lo que es la vid y tomando de lo que la vid puede darnos. Si nosotros dejamos de lado esto, si no permanecemos en esta verdad, entonces no vamos a fructificar, tal cual es el propósito del Señor. Entonces vamos a estar ahí. Recuerden, Dios siempre nos va a estar ayudando por la palabra, enseñando, pero tiene que llegar un momento de respuesta de nuestro corazón a la verdad de la palabra de Dios. Para ya no seguir como estamos, tenemos que responder a la palabra de Dios. Y este tiempo es un tiempo en que Dios espera respuesta de muchos corazones, que respondan a la realidad de que Él es la vid y nosotros los pámpanos, y que hay que permanecer en Él así como Él permanece con nosotros, entendiendo que si no hay esta permanencia, primero legal, que ya estamos en Cristo, pero después pasarla al lado experimental de comunión con el Señor, entonces no vamos a fructificar. Y los discípulos del Señor están puestos para llevar fruto, más fruto y mucho fruto. Amén. Entonces, permanecer implicativamente también significa, como les vengo diciendo, y hace referencia a la comunión, a la intimidad con Cristo, a que nosotros podamos llevar fruto en beneficio de otros, no solo sabiendo que somos hijos de Dios y que estamos en Cristo, sino teniendo intimidad con Cristo. ¿De qué habla esto? De comunión, de compartir. La palabra comunión, koinonía, significa compartir con Cristo. Él es el Señor al cual yo me acerco porque Él está vivo, le alabo, le adoro, exalto su nombre, le agradezco en mi corazón, recibo de su sabiduría. Eso es tener comunión, eso es tener koinonía con el Señor. Y esto tiene que ser parte de nuestro día a día. Esto es parte de permanecer también como lo que somos para poder fructificar.
El que no tiene comunión con el Señor, así sepa que es hijo de Dios y que está en Cristo. Si no tiene comunión con el Señor, su vida está seca, no va a fructificar. Y eso es la razón por la cual hay mucha gente que no fructifica. Hablo en términos generales del cuerpo de Cristo en el mundo entero, porque aunque son hijos de Dios y ellos lo saben que son miembros del cuerpo de Cristo, no están teniendo intimidad con Jesús, no lo están reconociendo, no lo están alabando, no lo están adorando, no pasan tiempo recibiendo su sabiduría, conectados a su palabra, a su enseñanza, a todo lo que Él es, lo que hizo y lo que está haciendo. Entonces, al haber ignorancia en estas áreas, la gente no puede operar y por lo tanto no va a haber resultado, no va a fructificar. Por eso es importante darnos cuenta que el permanecer en Cristo también implica la comunión con Cristo. Ya estamos en Él, gloria a Dios. El Señor mismo nos puso, gracias al Señor. Pero esto nos jala también en la parte práctica a la intimidad, a la comunión. Y hay que permanecer en ese sentido para dar fruto. La Biblia nos llama a eso, a que permanezcamos en comunión con Jesucristo. Pues la Escritura nos enseña que fiel es Dios, por el cual hemos sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Hay que permanecer como lo que somos, no tomar el lugar de la vid, somos los pámpanos, pero hay que tener comunión con Jesucristo. Koinonía. Y esto significa asociación, participación, compañerismo, compartir con Cristo. Y usted dirá, pero ¿cómo es eso, pastor? No le entiendo. Yo te digo, un ejemplo claro de la comunión con Cristo es la bendita María. A Marta, ¿qué le dijo el Señor? Marta, Marta, afanada estás en los quehaceres, en las cosas cotidianas y naturales. Pero María ha escogido la mejor parte. Comunión. Marta estaba afanada por atender a Jesús, pero no tomaba tiempo con Jesús. ¿Y qué hizo María? María tomó tiempo con Jesús. Se puso a los pies de Jesús, le ministró, recibió de Jesús, compartió. Eso se llama comunión, participación, koinonía. Y Jesús lo reconoció y dijo, Marta, tú estás muy afanada, pero María ha tomado la mejor parte, la cual no le será quitada. Entonces, comunión es eso, lo que hizo María. ¿Ahora sí entienden? Permanecer es estar en Cristo como miembros del cuerpo de Cristo, que hemos sido injertados por el Espíritu, pero esto nos jala también al área práctica de la comunión, de tener intimidad con el Señor, alabarle, adorarle día a día, ser agradecidos, recibir su sabiduría, pasar tiempo con el Señor. Comunión, eso es permanecer. También está implicado este asunto en la permanencia. Ahora hay una expresión que es la última que vamos a ver. Ahora por el tiempito se nos está cumpliendo. Ya, ahora vamos a ver qué significa el que no permanece en la vid. Porque Jesús dijo que el que no permanece en la vid no va a poder dar fruto. Ahora, este asunto de no permanecer es una frase, una expresión que describe a quienes se adhieren solamente en forma externa a Jesús. Es por decir un asistente a la iglesia que nunca nació de nuevo. ¿Saben que los hay? Menos aquí, pero sí en todos los lugares hay gente que va a la iglesia y no ha nacido de nuevo. Está por cualquier razón, tiene sus propios motivos, sus intenciones, pero pueden estar ahí tiempo y no han nacido de nuevo. Aún hay gente que quiere aprender la palabra y de hecho la aprenden para discutirla y para encontrar falencias en la Biblia. Hay gente así. Tú te los encontrarás por ahí, te pones a conversar y dicen, yo también sé la Biblia, y te comienzan a hablar mucho de la Biblia. Han leído, han aprendido, pero con su coco natural. No tienen revelación, ni iluminación, ni inteligencia espiritual para enfocar la palabra de Dios. Entonces, es verdad que en la iglesia pues suele haber gente que no ha nacido de nuevo y sin embargo está ahí en la iglesia. ¿Quién es el que no permanece en la vid? El que no permanece no puede llevar fruto. Este tipo de personas describe a quienes están adheridos solamente de una forma externa, de la boca para afuera. En su corazón no tienen
a Cristo, no han nacido de nuevo y por lo tanto no siguen su visión, ni les importa mucho cómo la iglesia funciona, ni las direcciones que se puedan dar en la iglesia. No les interesa. Solo quieren estar ahí, asisten, oyen y puede que aprendan. Pero Jesús hablaba, y en el Nuevo Testamento se menciona juntamente a la cizaña en medio del trigo. Por eso también hay una enseñanza de Jesús acerca de esto, del trigo y la cizaña. En Mateo capítulo 13 está ahí. También la Biblia habla de los malos pescados, que el pescador al lanzar su red atrapa un montón, pero dentro de lo bueno también sale lo malo. Entonces hay bueno y malo. No te puede chocar esto, pero es la verdad. Y ese dicho de que de todo hay en la viña del Señor es verdad. De todo hay en la viña del Señor. Hay bueno y malo. Hay nacidos de nuevo y hay no nacidos, simpatizantes, profesantes, que les gusta, que vienen, pero ya nunca dan fruto. Y es sencillamente porque no son parte del cuerpo, no permanecen. Aunque externamente sí puede que estemos aquí juntos, o que estén en sus iglesias donde van juntos, pero no pertenecen. No están dando fruto. La Biblia nos habla de apóstatas que a la larga dejan la comunidad de creyentes, que están largo tiempo ahí, pero después se quitan. ¿Para qué? Para demostrar que ellos no eran de los nuestros, como dice la palabra de Dios. Han estado largo tiempo, pero finalmente sin que los voten solitos se van. No siguen la visión de Dios, se cansaron de todo este asunto y no les importa si es que prefieren ir. Entonces, cuando Jesús hablaba del que no permanece, capítulo 13 nos habla no solo del lavado de pies, sino también de que revela en ese capítulo a la persona que le iba a entregar, el que le iba a traicionar. Y se refiere a Judas. En el capítulo 13 vemos que Jesús, una vez que limpió los pies, ya llega el momento de compartir el pan, y entonces él dice que alguien lo iba a traicionar y los discípulos se miran, no sabían quién es, ni se les ocurrió que Judas, el gran tesorero, el que Jesús le había confiado algo importante como el dinero, era el traidor. Y Jesús dijo, el que yo le dé este bocado y lo comiere, entonces ese me traicionará. Y entonces el Señor sabía quién era el que le iba a traicionar y le dio el pan mojadito. ¿A quién? A Judas. Judas lo comió y Jesús le dijo, lo que tienes que hacer, hazlo rápido, ya. Y los discípulos hasta ahí no entendían nada. Ya les había dicho Jesús, claro, que el que come el bocado es el que le iba a traicionar. Y ellos se miraban, miró que Judas lo comió y dijeron, Señor le está diciendo, tú eres el tesorero, anda, compra pan. Esa era su idea. Tú tienes la plata, así es que anda, ve y compra pan. Pero Jesús estaba diciendo que le iba a traicionar. Entonces, después viene la enseñanza acerca del Espíritu Santo, de que no se turbe vuestro corazón, donde yo voy a hacer moradas para ustedes, para venir y llevarlos, y donde yo esté, ustedes también. Después la promesa del Espíritu, no se van a quedar solos. Y después viene Juan 15, la vid y los pámpanos, y de los que permanecen y de los que no permanecen. ¿Quién es el que no permanece? De acuerdo a este contexto que hemos visto en Juan capítulo 13, el que no permanece sencillamente es aquel que externamente se ha relacionado con Jesús, pero que su corazón no lo tiene. Es decir, alguien puede estar en la iglesia, pero no ha nacido de nuevo, no ha recibido a Cristo. Le gusta, va, sigue yendo, pero no tiene a Cristo en su corazón. Entonces no ha nacido de nuevo. ¿Quién no permanece? El que no ha nacido de nuevo. Judas no permaneció hasta el fin como permanecieron los otros 11 discípulos. ¿Se dan cuenta? Porque una vez que se comió el pan, se tragó el pan mojadito, entonces Jesús le dijo, lo que tienes que hacer, hazlo ya. Y él salió y los dejó, se quedaron 11. Y solo a los 11 Jesús le da la enseñanza de la vid y los pámpanos. Ya Judas no estaba. Pero ahí les muestra que el que no permanece es el que no lo tuvo a él en su corazón.
Sí se relacionó externamente con él. Judas estuvo todo el tiempo con él, como parte de los 12, siendo el tesorero del Señor, pero finalmente no permaneció. Tuvo que salir, y esto implica que él no tuvo lo que los demás tuvieron. No tuvo a Jesús en su corazón. No recibió la palabra de Jesús tal cual los otros la recibieron. Entonces, iglesia del Señor, ¿quién es el que no permanece? El que no ha nacido de nuevo. Si tú has nacido de nuevo, ya estás en Cristo. Cumple tu propósito. Da fruto, más fruto, mucho fruto. Ese es tu propósito. Y si has nacido de nuevo, así será. Así será. Así será. ¿Quiénes no permanecen? Los que no han nacido de nuevo. Y recuerda que la permanencia legal de estar en Cristo y ser un hijo de Dios te lleva a la permanencia de comunión, a la dependencia diaria, a estar alabando, adorando, ministrando a Jesucristo, al Padre y al Espíritu Santo, pues la Biblia dice nuestra comunión es con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Entonces, ¿quiénes no permanecen? Los que no han nacido de nuevo. Jesús dijo como conclusión: permanezcan en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Quién no permanece en él? El que no ha nacido de nuevo. El que no ha nacido de nuevo nunca podrá llevar fruto. Aún los que han nacido de nuevo tienen que entender esto, ejercitarse en esto y seguir la dirección de Dios para llevar el fruto en su vida, que ese es el propósito por el cual están en el cuerpo de Cristo, han nacido de nuevo y son hijos de Dios. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Finalmente, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces reconocemos que Él es la vid, nosotros los pámpanos, que hay que mantenernos en esta realidad espiritual, no queriendo ser la vid, mantenernos en nuestro sitio de pámpanos, sabiendo que solo exhibiremos el carácter, la vida de Cristo, pero que viene de Él mismo. No tratemos de reemplazar nada. Y esto en la práctica se dará manteniendo comunión íntima con el Señor. Día a día, alabándole, adorándole, ministrando su corazón, siendo agradecidos, recibiendo su sabiduría, como lo hizo María. Esto es irreemplazable. Esto es necesario e irreemplazable. ¿Oyó bien, iglesia? La intimidad con Jesucristo es necesario e irreemplazable para poder fructificar. ¿Son bendecidos esta mañana?